Mi nombre es Gandhi Pablo López Santiago. Yo vengo a explicarles lo que es un poco de la historia del método de Lagrange. Básicamente este método fue inventado por el físico matemático Joseph Louis Lagrange a sus 19 años en 1755. Em, Básicamente esto empieza cuando el físico matemático tenía 19 años y decidió enviarle una carta al que en esa época también era un físico matemático con varios descubrimientos, que era Leonard Euler, quien, quien había recibido la carta en el que decía que básicamente Lagrange había resuelto un método que llevaba más de medio siglo en disputa, en plena discusión, vaya, eh, en el que pues Euler reconoció la generalidad del método y la superioridad con la que estaba hecho. Entonces esto llevó a que Euler en ese momento que llevaba escrito un artículo por decirlo así, una exposición de métodos, pues retrasó su artículo para que Lagrange pudiera terminar muy bien su trabajo. Como en esa época era muy exigente la invención de un nuevo cálculo, un nuevo método de cálculo, pues Euler tuvo que pausar su artículo para así que Lagrange pudiera terminar bien su trabajo. Entonces esto pues causó que Lagrange estuviera como que en la cima o primera fila de los matemáticos de su época por dar más como que avances en el ámbito de la matemática y la astronomía. Pues esto, o sea, permitió que Lagrange tuviera como que pues, un puesto muy alto, ¿no? En lo que eran en ese entonces los físicos y los matemáticos de la época, pues. Eh, Bien, básicamente la fórmula de Lagrange que están viendo quiere decir que el método de Lagrange reduce el problema restringido en n variables en uno sin restricciones de n más 1, variables cuya ecuación puede ser resuelta. La demostración que involucra las derivadas parciales o bien usando diferenciales totales o sus parientes cercanos, como lo es la regla de la cadena, es, quiere decir que usa alguna función implícita para encontrar las condiciones para que la derivada con respecto a las variables independientes de una función sea igual a cero. Después de haber visto un poquito de su historia, veremos el polinomio de Lagrange, algunos de sus usos y un poquito de su definición. En algunas ocasiones no se tiene una función continua, sino valores de la función específica yx para una x dada. A estas funciones se les conoce como funciones tabulares y son de la siguiente forma. Bueno, como se puede observar en la tablita, es x de x0, x1, x2, etcétera, y de yx, y0, y1, y2, y así sucesivamente. Bueno, en la práctica tenemos como ejemplo los resultados de experimentos en un laboratorio o el censo de la población cada 5 años. La interpolación requiere el cálculo de los valores de una función yx para argumentos entre x0, x1, x2, en los cuales se conocen los valores y0, y1, y2. En otras palabras, interpolar es recuperar los valores de una función en puntos intermedios dada una tabla de valores de esta función. Por ejemplo, a veces es imposible o muy costoso hacer experimentos de laboratorio para valores intermedios de X. También sería muy costoso hacer un censo de la población cada año. Sin embargo, si tenemos el tamaño de la población en 1980, 1985 y 1990, podemos interpolar para obtener el tamaño de la población en 1983. Eh, para poder realizar una interpolación de Newton, es necesario que los valores de las x dadas en la función tabular tengan un espaciamiento constante, mientras que una interpolación de Lagrange se puede llevar a cabo sin importar si el espaciamiento es constante o variable. Bueno, aquí se puede observar la interpolación de polinomios de Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton, que evita el cálculo de la tabla de diferencias. El polinomio de Lagrange se expresa como se puede ver en la imagen, donde P es el símbolo de multiplicatoria y significa el producto de.
El polinomio de Lagrange de primer grado es, como se puede apreciar, f1x es igual a x menos x1 sobre x0 menos x1, f de x0 más x menos x0 sobre x1 menos x0 sobre por f de x1. Mientras que el polinomio de Lagrange de segundo grado es lo mismo, pero se va multiplicando sucesivamente. Bueno, mientras más datos se tenga en la tabla, se podrá usar un polinomio de mayor grado, lo que dará mejores resultados. Tenemos varios de sus usos de este polinomio. Primer caso, mapeo de una fotografía. Cuando se toma una fotografía con una cámara digital, el producto es una malla n por m, con valores de color por cada píxel. Se podría pensar en la fotografía como una función continua. En una fotografía del espacio, los colores representan elementos químicos, y si en caso se desconoce el valor de un color, la interpolación ubica la posición con respecto al color. El segundo caso sería estimación de dosis de medicina. Y bueno, en la medicina se generan fármacos para medicamentos. Se puede monitorear la respuesta de un paciente a diferentes dosis de un medicamento. Sin embargo, solo se puede predecir lo que sucederá en forma casi inmediata con una dosis que no se ha probado antes. El tercer caso, pago o ingreso periódico desconocido. En aplicaciones prácticas se puede utilizar para determinar cálculos como los pagos de tasas de interés a medio mes. Debido a que muchas tasas de interés se determinan en 1 o 2 meses, estos valores son conocidos. Mediante la interpolación, un analista financiero puede estimar la tasa para un periodo que se encuentra dentro de ese rango. Y bueno, el cuarto caso son los censos de población, donde anteriormente ya vimos cómo se pueden hacer y ahora pasaremos con el siguiente tema. Buenas tardes, soy el alumno José Francisco Hernández y yo les mostraré cómo resolver un ejercicio de interpolación con un polinomio de Lagrange. Y bien, nos dan el siguiente ejercicio que nos dice, de una función f conocemos la información de la siguiente tabla, y nos dan una tabla con los siguientes valores. Después nos dicen, interpolar la función en 0.35 usando un polinomio de grado 3, indicando en una subtabla los datos que se van a usar. Y al ser un polinomio de grado 3, lo que vamos a requerir en nuestra tabla van a ser 4 datos. ¿Por qué 4 datos? Porque si recordamos la fórmula para obtener un polinomio, si nosotros desarrollamos este productorio con n igual a 3, poniendo como ejemplo a un primer valor, tendríamos que sería L subíndice 0 de x igual al productorio de j igual a 0 hasta 3 de x menos x subíndice j sobre x subíndice y menos x subíndice j. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta del por qué eso requerimos 4 datos, ya que en el numerador nosotros solamente estaríamos ocupando 3 datos, que sería x menos x subíndice 1 por x menos x subíndice 2 por x menos x subíndice 3, entre el primer valor menos el segundo valor por el primer valor menos el tercer valor menos el primer valor menos el cuarto valor, que en estos casos estarían denotados por x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 0, x subíndice 2, x subíndice 0 y x subíndice 3. Por lo que al seguir el ejemplo anterior con cada uno de los 4 valores, nosotros tendríamos 4 sub L, siendo L subíndice 0, L subíndice 1, L subíndice 2 y L subíndice 3. Siendo cada una multiplicadas por aquella x en la que nos encontramos. Por ejemplo, en L subíndice 0 sería multiplicada por la función evaluada en x subíndice 0, más el L subíndice 1 por la función evaluada en x subíndice 1, más L subíndice 2 por la función multiplicando por la función en x subíndice 2, más L subíndice 3 por la función evaluada en x subíndice 3. Pues bien, la tabla con los posibles datos para una solución que yo escogí sería en un intervalo de 0.2 hasta 0.5, ya que dentro de estos 4 nosotros podremos encontrar a este 0.35. Y acomodándolos para poderlos sustituir en las fórmulas, nosotros tendríamos que el primer valor, que sería x subíndice 0, sería 0.2, x subíndice 1 sería 0.3, x subíndice 2, 0.4, x subíndice 3, 0.5. Y para las funciones evaluadas en x subíndice 0 sería 0.32,
x subíndice 1, 0.33, la función de vuelo de x subíndice 2, 0.34 y la función de vuelo de x subíndice 3, 0.45. Y al ya sustituirlos para cada una multiplicación, nos quedaría de la siguiente forma: x menos 0.3 por x menos 0.4, x menos 0.5, sobre 0.2 menos 0.3, 0.2 menos 0.4, 0.2 menos 0.5 por el 0.32. Y así continuar hasta poder abarcar los cuatro valores, que sería 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. De esta manera nosotros abarcamos los cuatro valores que escogimos. Y al desarrollar cada uno de estos, nosotros obtendremos los siguientes polinomios de grado 3, que es lo que nosotros requerimos para poder obtener uno que pueda interpolar a ese 0.35. El primero sería menos 800x cúbica menos 960x cuadrada más 376x menos 48 sobre 15. Para un x subíndice 1 tendríamos un 165x cúbica menos 181.5x cuadrada más 62.7x menos 6.6. Para un x2 tendríamos menos 170x cúbica más 170x cuadrada menos 52.7x más 5.1. Para un x subíndice 3 tendríamos 75x cúbica menos 67.5x cuadrada más 19.5x menos 0.8. Por lo que al ya desarrollar este polinomio del grado 3 en donde nos indica las sumas de los productos, tendríamos el siguiente polinomio del grado 3. 500x cúbica menos 450x cuadrada más 133x menos 3 sobre 30. Por último, obteniendo este polinomio del grado 3, lo que tendríamos que hacer es evaluar este polinomio en 0.35, lo cual quedaría 500 por 0.35 cúbico menos 450 por 0.35 al cuadrado más 133 por 0.35 menos 3, todo esto dividido entre 30, lo que nos daría por resultado de haber sido evaluado este polinomio en 0.35, 263 sobre 800, lo que es igual a 0.32875. Y nuestra gráfica con los datos anteriores, con nuestro dato obtenido después de haber evaluado la función con ese polinomio en 0.35, tendríamos la siguiente tabla de valores. Y esto sería todo de mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Montero Flores y voy a hablar acerca de la historia y los orígenes del método de Simpson. Bueno, esta regla fue publicada en 1937 en el libro Treatise of Functions por Thomas Simpson y fue resultado de un largo proceso de investigación, ya que los descubrimientos respecto a la regla se remontan desde la época de Arquímedes. En análisis numérico, la regla o método de Simpson, y a veces llamada regla de Kepler, es un método de integración numérica que se utiliza para obtener la aproximación de la integral. Los orígenes corresponden de la regla de Tonner que Johannes Kepler había formulado en 1615, pero bien en 1613, dentro de los preparativos para su segunda boda, Kepler compró algunos barriles de vino. Puesto ya el vino estaba en su bodega, el vendedor concurrió con una vara de medir y determinó el contenido para todos los barriles sin pensar o calcular, utilizando un mismo método consistente en el que introducía una vara calibrada con punta de metal a través de la piquera del barril, de forma diagonal hacia los bordes de ambos fondos, y la marca en la piquera arrojaba la medida del volumen del contenido. A raíz de esto, Kepler formuló en 1615 el escrito Nova Stereometria Dolorum Binariorum, que en español quiere decir nuevo cálculo del contenido de barriles de vino, en el que buscaba métodos verificables para el cálculo del contenido de toneles de vino. Uno de estos métodos consistió en aproximar la curvatura del barril por una parábola, dado que los cálculos con ayuda de parábola ya se podían realizar exactamente desde Arquímedes. Trabajando con mejores aproximaciones del volumen de varios barriles, consultó a trabajos de Arquímedes y con su investigación descubrió que su propio método de divisibles le había permitido obtener resultados de un modo más simple y general que los resultados obtenidos por Arquímedes, ya que él había tenido que lidiar con demostraciones aún más difíciles. Lo que él no sospechó es que Arquímedes también había encontrado sus resultados por el mismo método de divisibles,
pues este método estuvo perdido hasta 1906 y Kepler dedicó a estos problemas un libro entero con cálculos de muchos volúmenes. La fórmula de Simpson fue utilizada por primera vez por el evangelista Torricelli en su teorema, que es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. De la fórmula original derivaron varias y las más importantes son el método de Simpson de 1/3 y 3/8. El método de Simpson de 1/3 compuesto fue creado porque si una función es altamente oscilatoria o carece de derivados en ciertos puntos, entonces la regla anterior no puede producir resultados muy precisos. Una forma común de manejar esto es usando el enfoque de la regla compuesta de Simpson. Para ello hay que dividir el intervalo AB en pequeños subintervalos y luego aplicar la regla de Simpson a cada uno. Luego hay que sumar cada resultado para producir una aproximación de la integral completa. Tiempo después de que se creara la regla de Simpson de 1/3 compuesta, se creó la regla de Simpson de 3/8. Esta fórmula es muy similar a la de Simpson clásica, pero utiliza polinomios de Lagrange de tercer orden. La única diferencia respecto a la regla de 1/3 es que para la regla de 3/8 el interpolante es un polinomio cúbico, y aunque la regla de 3/8 utiliza un valor de función más, es aproximadamente 2 veces más precisa que la regla de 1/3. Hola, mi nombre es Ilse Hatsiri y yo les voy a hablar acerca de los usos del método de Simpson. El método de Simpson es un método de integración numérica que nos sirve para encontrar el área bajo la curva de una función determinada. Suele utilizarse en la ingeniería y en la ciencia principalmente, debido a que ambas disciplinas requieren de cálculo de integrales definidas. Sin embargo, en ocasiones suelen ser muy difíciles de calcular, por lo que se hace uso de estos métodos debido a la facilidad que nos brindan y la aproximación a los resultados que obtenemos. Existe otro método similar al método de Simpson y es el método del trapecio. De manera breve, les explicaré en qué consiste. Como su nombre le indica, hace uso de trapecios que se amoldan a nuestra función en un segmento dado. Y gracias a la suma de cada área de estos trapecios podemos encontrar el área total de la sección que queremos encontrar. Sin embargo, en funciones en donde existen curvas, los trapecios no alcanzan a moldarse completamente a nuestra función, y aunque se recomienda que se aumente el número de trapecios para reducir el margen de error, suele ser un poco más tedioso. En cambio, el método de Simpson requiere de parábolas que pasan por 3 o 4 puntos, dependiendo de la variante que tenemos. Como se habló en la historia de este método, existen diferentes variantes y las más conocidas es el método de 1/3 y de 3/8. En las aplicaciones podemos encontrarla en muchos aspectos, debido a que necesitamos una variable que cambie con respecto a la otra. Teniendo en cuenta esto, podemos nosotros realizar cálculo de volúmenes, de áreas e incluso de longitudes, pero no nada más se cierra a estos aspectos, sino que también podemos encontrarlo, por ejemplo, en la industria automotriz, en donde podemos calcular el tiempo que va a tardar en ser ensamblado un automóvil. En la química o en la biología podemos saber cuánto va a tardar un experimento en concluirse o en mostrar los resultados que nosotros queremos, e incluso saber cuál será la población de bacterias en vitro pasado cierto número de horas. En el aspecto de la estática también podemos encontrar cuánto tiempo puede tardar en deformarse una viga o incluso a cuánta fuerza se va a empezar a deformar, lo que nos puede ayudar a saber en qué momento nosotros debemos de darle un mantenimiento preventivo antes de que pueda pasar algún accidente. En la hidráulica podemos calcular el gasto de agua de una presa conforme a cierto número de horas o cierto número de días.
e incluso en los aspectos en los que menos pudiéramos llegar a imaginar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cubrir toda esta parte de una montaña rusa, podríamos calcular el área que está debajo de esa curva y así saber cuántos metros cúbicos de material nosotros vamos a ocupar para cubrir totalmente esta sección. Mi nombre es Rogelio Barroso Ruiz y yo les voy a mostrar cómo se resuelve un problema utilizando el método de Simpson. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra ecuación, los intervalos y el número de iteraciones que queremos utilizar, ¿ok? En este caso vemos que nuestra ecuación tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior, que son 1 y 3 respectivamente. Y la ecuación 2x más 3 sobre x al cuadrado más 3x más 2 y el número de iteraciones, que en este caso es 6. Lo primero que tenemos que hacer es obtener delta de x. Para ello vamos a restar el límite superior menos el límite inferior y todo esto lo vamos a dividir entre el número de iteraciones. Obteniendo esto, de la primera ecuación sería 3 menos 1 sobre 6, nos da un resultado de 2 sextos, que es equivalente a 0.33333 consecutivo. Entonces entendemos que el valor de delta de x es 0.33. Después de esto vamos a tener que encontrar los valores de la función x y los valores de x como tal. Para ello vamos a ubicarnos en el primer número, que es el intervalo inferior, que sería 1, y a este le vamos a sumar lo que viene siendo delta x, que en este caso es 0.333, para obtener el valor de la siguiente iteración, que sería x2, por así llamarlo, o x1 si contamos desde 0. El primer valor sería 1, seguido sería sumarle 0.3333, que nos da 1.33. Después lo mismo, que sería 1.33 más 0.33 y nos da 1.6666 y así hasta llegar al límite superior de la función, que es 3. Después de esto, lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación que tenemos los valores de x. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos que el valor de x es 1. Si sustituimos 1 en la ecuación, encontramos que la f de x es 0.83333. Si sustituimos 1.3 en la ecuación, obtenemos que la f de x es 0.7285. Ya que obtuvimos todos los datos de nuestra f de x y x, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula. La fórmula que vamos a aplicar es la que se encuentra aquí abajo, que es a es igual a delta de x sobre 3, que multiplica a f de x0, que es el valor inicial, más 4 veces x1, más 2 veces f de x2, más 4 veces f de x3, más 2 f de x4, más 4 veces f de x5 y así sucesivamente. Podemos darnos cuenta que el primer valor no está multiplicado por ningún número. El segundo valor está multiplicado por 4, el tercer valor por 2, el cuarto valor por 4, el quinto valor por 2 y así sucesivamente hasta llegar al final. El último valor tampoco va a estar multiplicado por nada, así como el primer valor. Sustituido esto, sería a es igual a 0.33, que es delta de x, sobre el número 3, que multiplica a 0.8333 más 4, que está multiplicando a 0.7285, más 2, que está multiplicando a f de x2, que es 0.6477, más 4, que está multiplicando a 0.5833, más 2, que está multiplicando a 0.5307, más 4, que está multiplicando a 0.4870, más el último valor, que es f de x6, que es 0.45. Resolviendo esta multiplicación obtenemos que el área total es de 1.2039997 unidades cuadradas. Así es como se resuelve un problema simple utilizando el método de Simpson. Hay muchísimas más formas de aplicarlo,
para resolver estos tipos de problemas y hay diferentes formas de entenderlo y esta es una de las maneras más fáciles que yo encontré para poder explicarlo. Gracias.